There's nothing I want more. I want to be close to you. In darkness, you will shine on and on. Your light will guide. There's nothing I want more. I want. Servir a Dios y adorarlo siempre ha sido nuestro deseo. Tú y yo necesitamos saber que donde quiera que estés, en la escuela, en la calle, tienes a un Dios poderoso. Has estado viviendo probablemente bajo tus pensamientos. ¿Hasta dónde te ha llevado tus pensamientos? ¿Te han servido de algo? Tu fe te lleva a hacer cosas imposibles. Algo terrible llegó. Estados Unidos se acerca a las 100.000 muertes por coronavirus. De Oriente, la alcaldía de Iztapalapa acumula más de 4.000 contagios, 396 muertos. Le sigue Gustavo Madero con más de 2.000 casos y 344 muertes. Sigue luego Mexicali en Baja California. Nuestro país se inmovilizó. Nos quedamos quietos por días. El temor invadió las calles. Pérdida tras pérdida llegó. Pero nosotros no tenemos temor. Jesús venció. El momento de intensificar nuestra adoración llegó. Sin temor nos levantamos, creyendo que Dios se mueve. Creamos un hogar para que Dios pueda habitar en nosotros. Nosotros somos ID Teens. Pero el temor de Dios es algo bien importante. El temor de Dios es algo que debe estar en nuestro corazón. Y a veces olvidamos tener temor a Dios. Así que te voy a pedir que vayas conmigo a Deuteronomio 10. ¿Lo tienes? Deuteronomio 10, versículo 12 y 13. Cuando lo tengas, levantas tu mano. ¿Sí? Esme, ¿nos ayudas a leerlo, porfa? Sí. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ok. Deuteronomio 10 del 12 al 13 nos especifica que nosotros debemos tener temor a Dios. No sé si alguien por ahí tenga otra versión. ¿No? ¿Otra versión que tengan por ahí? Yo. ¿Qué versión leyó? ¿Quién dijo yo? Yo. Isaac, ¿nos la lees, porfa? ¿Qué espera Dios de ustedes?
simplemente que lo respeten y que obedezcan y que lo amen y adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien. Amén. Ahora, yo quiero La explicar. versión de Alex está buena también. ¿Sí? Alex, ¿ya lo tienes? ¿Deuteronomio qué? Capítulo 10, Ajá. versículo del 12 al 13. Es que no sé si sea ese. Dice servir y amar a Dios. A ver, léelo, yo te digo. ¿Qué versión es? Esta, la latinoamericana. Ok, léela. Sí, léelo. Dice, guarda los mandamientos y sus leyes que hoy te ordeno para tu bien. Sí. ¿Sí? Sí. Hasta el 13 lee, porfa. Dice, ¿qué es lo que pide tu Dios sino que temas a Yahvé tu Dios, que sigas todos sus caminos y lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma? Guarda los mandamientos de Yahvé y sus leyes de hoy para tu bien, y tus leyes de hoy para tu bien. Ok, sale. Yo quiero preguntarte algo. La Biblia nos especifica y nos dice que Dios nos ha dado un dominio propio, que no nos ha dado espíritu de cobardía ni temor, sino que nos ha dado de amor, dominio propio y de algunas otras cosas más. Ahora, ¿por qué si nos está diciendo que no debemos tener miedo, nos especifica que debemos temer a Dios? ¿Ustedes qué creen que sea? Pues, bueno, tener miedo es como tener miedo a las arañas, que te asustas y eso es miedo. Pero temerle a Dios no es tenerle miedo, sino respetarlo como lo que es. O sea, saber que es nuestra autoridad y saber que lo tenemos que respetar porque es Dios. Sí, amén. Mira, yo te voy a explicar. El miedo es una emoción natural que te protege de un peligro real, tal como lo dice Esme. Hay algunas arañas que nos pican y pueden matarnos, o hay algunas otras que nos crean como unas ronchas enormes y te da comezón y no puedes con esa comezón. O, por ejemplo, no sé, la oscuridad, ¿no? A veces yo en lo personal no es que le tenga miedo a la oscuridad, pero sí un poco porque a veces digo, ¿y si me pego? ¿Y si me caigo? ¿Y si no sé? O sea, como que de repente me vienen pensamientos acerca de algo que me pudiera pasar, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas, uno de los miedos que yo tengo es manejar. Yo quiero aprender a manejar, pero me da miedo porque carros y personas y si choco y si esto y si el otro, eso me da miedo. Entonces, un miedo es una emoción que te protege de un peligro real y un temor, como lo dice Esme, específicamente hacia Dios, nos lleva a respetarlo. En la versión que nos leía Isaac nos hablaba acerca de eso. En la Reina Valera nos dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y que lo ames. Nos especifica, sino que temas a Jehová tu Dios. Y en otra versión, no me acuerdo quién la leía, perdón, en la versión que nos leía Isaac, nos dice, Isaac, ¿lo tienes por ahí? Bueno, ya lo encontré. Dice, ¿qué espera Dios? ¿Ya lo tienes? Ajá. Ay, ya no te escuché. ¿Qué versículo? El 12. ¿Qué versículo? El 12. ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan y que lo amen y adoren con todo su ser. Ahí en vez de decir
le teman, dice, lo respeten. El temor a Dios nos lleva a un respeto hacia Él. ¿Sabes? A veces tú y yo solemos no respetar a Dios. Creemos de repente que tenemos una relación de a compas. Y no es que no tengamos una relación de a compas. Es que a veces nos volvemos irrespetuosos con Dios y hacemos como que, si hago esto no le va a importar. ¿Sabes? A veces como que pecamos y decimos, bueno, no va a pasar nada. Pero realmente Dios demanda que nosotros tengamos un temor hacia Él y un respeto. Ahora, te voy a explicar un poco más fácil el temor a Dios. Es como tu relación con tus papás. Tú amas, y estoy segura que tú amas a tus papás, y que si algo les sucede, realmente tú estarías afectado. Pero ellos te han indicado cosas que no debes hacer. Te han indicado cosas que te dicen, a ver, espérate, no vayas por ahí. Oye, si tú haces eso, si te sales de la calle, por ejemplo, cuando éramos chiquitos, nos decían, no te atravieses la calle, o no vayas en medio de la calle, o no te separes de mí en el supermercado porque te vas a perder. A veces hasta nos ponían como ultimátums, ¿no? Me tiene una anécdota muy graciosa de un supermercado, luego nos la voy a contar, pero a veces nosotros recibimos instrucciones de nuestros padres específicas de cosas que no debemos hacer y no lo hacen. Tus papás y mis papás no nos dicen o no nos ponen reglas específicas por fastidiarnos la vida, sino porque ellos han vivido y tienen sabiduría que Dios les ha dado para que pues no hagamos lo incorrecto y no vayamos por un mal camino. Aguas con de repente desobedecerlos, porque entonces si tú desobedeces, viene un castigo, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? Si tú desobedeces, tus papás te castigan. Y aguas, no es que Dios castigue, son las consecuencias de tus actos. Si tus papás te dicen, lava los trastes y no lo haces, entonces va a venir sobre ti la consecuencia de tu acto. No lavaste los trastes, entonces hoy no te conectas con tus amigos, hoy no juegas. ¿Sí me explico? Entonces, el temor a Dios es algo parecido. Estoy seguro que tú tienes un amor hacia Dios y que tú has experimentado, a lo mejor no todos, pero hemos experimentado un amor hacia Dios. Y a veces Él nos da instrucciones específicas que debemos cumplir. Oye, no mientas. Oye, no hagas el otro. No robes. No codicies lo que los demás tienen. Y no lo hace por tu mal. Lo hace porque desea verte prosperar. Pero si tú, en cambio, no cumples con los mandamientos de Dios, viene sobre ti una consecuencia. Pero no es un castigo de Dios, es la consecuencia de tu acto. El temor de Dios es un reconocimiento de todo lo que es Dios. Es reconocer que es soberano. Acuérdense que Dios tiene algunas cualidades simples, bueno, no simples, más bien cualidades que debemos conocer. Es omnipresente, es omnisciente. Él está todo el tiempo presente para nosotros. Entonces, debemos tener temor de Dios, reflejando una reverencia por su poder y gloria, pero también un respeto por su ira y recordar que Él es el dueño de todo. Entonces, quiero que me acompañes a Job 2:3. Si lo tienes por ahí, levanta tu mano. Job 2:3, ¿ok? Ya, sí, porfa, léanlo. Dice, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo y me sigue obedeciendo. A pesar de que me convenciste de hacerle mal sin ningún motivo. Ok, te voy a leer Job 2:3 de la versión Reina Valera, que dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía tiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job era un varón recto, perfecto, dice. Yo no he encontrado en la Biblia otra descripción que Dios haga como lo hizo con Job. Nos dice que lo describe así tal cual, como un varón perfecto. ¿Sabes? Es muy difícil porque realmente el único que fue perfecto o que creímos que era perfecto, que pisó la tierra, fue Jesús. Pero Dios está describiendo a Job como un varón perfecto. Y ¿sabes? El temor a Dios trae eso. El temor a Dios te hace vivir en santidad y te hace vivir en obediencia a Dios. Y eso era lo que Job hacía. Job vivía temeroso de Dios. ¿Sabes? El temor de Dios va a dos cosas. Va al respeto que te digo, va al respeto que le debemos tener por cómo es nuestro Padre, pero también va ese temor de no te alejes de mí. Porque si yo hago algo malo, Él se puede alejar de mí. No que Él se aleje, sino más bien nosotros, porque Dios siempre está. Pero si tú y yo comenzamos a vivir en pecado y comenzamos a vivir bajo lo que Satanás quiere que hagamos, haz de cuenta, este es Dios y este eres tú, y estamos juntos, ¿no? Pero comienzas a pecar, entonces Dios no se mueve, Dios permanece intacto, pero quien se aleja eres tú. Y el pecado comienza a alejarte de Dios. Y nos dice que Job temía de Dios y era considerado varón perfecto y recto. Job, yo no sé si lo has escuchado antes, pero normalmente consideramos a Job como un hombre rico. Job tenía de todo. Tenía lo que más deseamos nosotros, no sé, tenía una casa en cada país y 1000 carros, no sé, los más caros. ¿Cuáles son los más caros? Ferrari, no sé de carros, pero, pero Job tenía todo lo que él deseaba. Era rico, tenía lo mejor, tenía una familia que no era destruida por nada, mas sin en cambio fue tentado. Pero, ¿sabes? La tentación no hizo que él se alejara de Dios, porque al ser temeroso de Dios, nosotros obtenemos beneficios. Y los beneficios que él tenía era eso, es que era prosperado y tenía lo que él quisiera, el dinero que él quería, era considerado. Yo creo que una de las cosas que más debemos ver es que el temor de Dios te hace ser perfecto, tal como lo hizo con Job. Era recto. Nos dice que lo describe como un hombre apartado del mal. O sea, él no iba caminando y de repente veía pecado e iba corriendo. No. Job se mantenía recto, dice, apartado del mal, íntegro. Él siempre estaba mirando y él siempre estaba tratando de agradar a Dios. Y el hecho de que nosotros tengamos temor de Dios nos hace ser prosperados. Así que si tienes tu libreta por ahí o quieres publicar algo en tus redes sociales, escribe por favor que el tener temor a Dios nos hace ser prósperos y nos hace ser perfectos delante de los ojos de Dios. Quiero que cierres un momento tus ojos y pienses en aquello que más deseas, ya sea algo superficial material o algo emocional sentimental, ya sea algo acerca de tu familia, tus papás, o algo acerca de, no sé, quieres tener un carro o un teléfono porque el tuyo se rompió como el mío, o quieres tener unos audífonos nuevos porque los tuyos ya no sabes ni dónde están, o deseas que tus papás vuelvan a estar juntos, o deseas volver a ver a ciertas personas familiares que dejaste de ver. Piensa en eso que desea tu corazón. La palabra de Dios nos dice que lo que desee nuestro corazón, Él lo va a conceder.
Pero, ¿sabes? A veces nuestros deseos nos llevan a querer cosas malas y es necesario que nosotros tengamos temor de Dios para pedir de manera correcta. Entonces, Job tenía temor de Dios y era prosperado conforme a lo que Dios le daba y decía que necesitaba. Y no le hacía falta nada. Si tú quieres y anhelas ese algo que tienes en tu corazón y dices, esto de verdad lo anhelo, necesitas ser temeroso de Dios. Ahora, quiero que me acompañes a Deuteronomio, capítulo 20, versículo 10. Amén. Amén. ¿Versículo qué? Versículo 10. Yes. ¿Lo tienes, Miguel? ¿Sarita? Amén. Cuando te acercaréis a una ciudad para combatirla, le propondrás la paz. Perdón, me equivoqué, ¿No? era el 1. Versículo 1, me equivoqué yo. Cuando salieres a guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Amén. Sarita, ¿tienes otra versión con Miguel? Léela si quieres, porfa. Dice, Moisés continuó diciendo, cuando vayan a la guerra, no tengan miedo, aunque el enemigo sea muy fuerte y numeroso y tenga muchos caballos y carros de combate, nosotros contamos con nuestro Dios que nos libró de Egipto. El temor de Dios trae protección sobre ti. Anota ese también. El temor de Dios trae protección sobre ti. Dice, no tengas, nos dice, cuando se acerquen guerras y caballos y tus enemigos y vieres que todo se viene en contra de ti, no temas, porque el Señor tu Dios está contigo. ¿Sabes? A veces nosotros, algo que yo he experimentado mucho en esta temporada es aprender a temer a Dios. ¿Sabes? En estos tiempos, cuando ves que todo está súper raro, súper extraño, el pandemia, ¿no? La pandemia se vino, todos estamos encerrados en nuestra casa, todos estamos teniendo tiempos difíciles. A lo mejor ya te enteraste de más de una persona que está enferma de COVID. A lo mejor familiares cercanos a ti ya estuvieron enfermos, o a lo mejor ya viste a alguien que tuvo que partir. Y eso es algo muy doloroso. Pero ¿sabes algo? Aun cuando este tiempo sea lo más complicado, aun cuando estemos encerrados en nuestra casa, a veces nosotros dejamos que el miedo invada nuestra mente, nuestro espíritu. No le damos cavidad al temor de Dios, pero sí le tenemos miedo a otras cosas. Nos enfrentamos a miedos mayores. Pero Dios nos especifica que solo debemos tener temor a Él. Cuando tú y yo le tenemos temor a Dios, entonces no hay cavidad para que temamos a otras cosas. Porque si vemos que Dios es más grande que cualquier otra cosa, entonces entendemos que esos pequeños temores que tenemos, mira, Dios es grande y tu temor es así. Entonces tenemos que recordar que es importante tener temor a Dios. Salmo 111:10. ¿Cuál? Salmos 111:10. ¿Cómo? Salmos 11:10. 111, ¿no? Yo lo encontré. 111:10, perdón. 111. 111:10, perdón. ¿Qué metí? ¿Lo tienes, Esme? Sí. Amén.
Vale, Dice, Eloy. el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Ok. ¿Alguien tiene otra versión? El mío dice así, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. De buen entendimiento son todos los que hacen sus mandamientos. Su alabanza dura para siempre. Ok. Sarita o Miguel, ¿quién lo tiene? A ver, dice, si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. Ok. Esa versión me gustó. Dice, si alguien quiere ser sabio, necesita obedecer a Dios. Y el obedecer a Dios, te decía hace un rato, tiene que ver con el temor a Dios. El temor a Dios nos lleva a ser obedientes. Y la obediencia trae sabiduría. Nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que el temor te hace ser sabio. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes que tomar decisiones en tu vida? A lo mejor no son de otro mundo, pero tienes que tomar ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, en esta cuarentena, Renata tomó la decisión de cortarse el cabello. Hay quienes tomaron la decisión de raparse. Hay quienes toman la decisión de pintarse el cabello. Hay quienes toman la decisión, no sé, ¿qué más pueden hacer en cuarentena? No sé, en cuarentena suelen tomar las decisiones más extremas y raras del mundo. Porque caen en la locura. Porque caen en la locura, en el estrés. Entonces, ¿sabes? Nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones en nuestra vida. A veces, no sé, saltarnos una clase es tomar una decisión, ¿sí o no lo hago? ¿Voy a la escuela o no lo hago? ¿Hago la tarea o no la hago? ¿La entrego o no la entrego? ¿Me despierto temprano o no lo hago? Sí. Nuestra vida está llena de decisiones completas. Entonces, si tú decides no entregar la tarea, tu consecuencia es que probablemente vas a sacar 0, ¿no? Entonces, Dios nos dice que lo primero que nos va a dar cuando nosotros temamos es sabiduría. Si tú tomas tus decisiones con sabiduría, entonces vas a poder caminar en una vida sin problemas, vaya, sin problemas por tus decisiones, sin problemas que tú mismo te crees, porque las decisiones las tomas tú. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ten temor de Dios y tendrás sabiduría en tus decisiones. Ahora quiero que me acompañes a Proverbios 19, 23. Proverbios 19. Amén. ¿Listo? Amén, Ok. amén, amén, amén. Léelo. El temor del Señor es para vida y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado del mal. Ok. ¿Alguien tiene otra versión? Sí, Sarita. No, porque aquí dice otra cosa ¿Proverbios roja. qué? Proverbios 19, 23. Obedece a Dios y vivirás, así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Ok, esa versión, ¿me lo repites otra vez? Como que se cortó al principio. Dice, obedece a Dios y vivirás, así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Nos dice, el obedecer a Dios te da larga vida. Nos dice en la Reina Valera con la que leía Tenoch, dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El temor de Dios te hará vivir en reposo. El temor de Dios te hará vivir sin agobiarte. Dice Y que no te visitará el mal. sin miedo. Te hará vivir sin ningún miedo al mal.
¿Sabes? Es lo que te decía hace un rato. A veces le tenemos más miedo a cosas pequeñas o le tenemos miedo a esas, no sé, como esas cosas que nos hacen paralizarnos, en vez de recordar que tenemos un Dios grande y que nos dice que a Él debemos temerle. El temor a Dios te va a quitar todos tus miedos. El temor a Dios te hará vivir en paz, te hará vivir descansando. Cuando entiendes el temor de Dios y le temes, ninguna cosa más, ningún miedo más podrá apoderarse de ti. El temor a Dios es indispensable. A veces vivimos temiendo a otras cosas innecesarias. Ahora quiero que me acompañes a Proverbios 14, 27. ¿27 o 17? Sí, 27. Ah. Vale. Vale, yo pensé que era 17. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces nos dice que el temor de Dios es manantial de vida. Te aparta de los lazos de la muerte. Te aparta de los lazos de enfermedad. Te aparta de los lazos de pobreza. Necesitas recordar el temor a Dios para que te aparte de todo aquello que te está asfixiando y que te agobia. ¿Sale? Entonces, quiero que pienses, ¿qué son esas cosas que te agobian? Y ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué son esas pequeñas cosas cuando sabemos que todo proviene de Dios? Ahora, el temor de Dios trae abundancia porque te santifica y te hace obediente. Quiero que recuerdes que en la mayoría de los versículos, en otras versiones, en vez de decir el temor de Dios, dice la obediencia a Dios. El temor a Dios te hace vivir en santidad y en obediencia. Y es lo que hacía a Job un varón perfecto. Proverbios 14, 26 nos dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Fuerte confianza y tu generación tendrá esperanza. Nos dice, y esperanza tendrán tus hijos. ¿Sabes? A lo mejor estamos un poco pequeños para pensar en hijos, pero si estás pensando en tener novia o algo así, o novio, tendrás considerado pensar en una familia. Y si no estás pensando en una familia, pero estás pensando en tener novio, espérate, todavía no es el tiempo. La familia, el noviazgo va de la mano con una familia. Pero ese no es el tema, recordemos eso, ¿va? Nos dice entonces, Proverbios 14, 26, que el temor a Dios nos hace prosperar, nos da confianza y prosperan en esperanza nuestras generaciones. Éxodo 20, 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Sabes? El temor de Dios también trae pruebas, pero el temor de Dios te aleja del pecado. El temor a Dios, te decía hace un rato, te hace vivir obediente. Y nos dice: no temáis, porque para que probaros vino Dios, para probar tu fe, para probar tu temor a Él. Yo te quiero contar algo, que si no sabías o lo sabes, mi papá enfermó, mi papá tiene COVID. Y, ¿sabes? Experimentaba con mi familia unas semanas, llevamos un mes así, y hemos experimentado unas semanas complicadas, unas semanas cansadas. Y de repente entraba temor a nuestras vidas. Y por eso te estoy hablando de este tema, porque Dios me habló muy fuerte a través de esta temporada. A veces nosotros ponemos nuestro miedo en cosas que nos hacen hacernos pequeños. Dice, vino Dios para probaros. Vino Dios para ver cómo está tu fe. Vino Dios para ver
¿Cómo estás firme y cuánto temor tienes a Dios? Más de una vez nosotros pensamos que Él ya no iba a estar con nosotros. Tenía fuertes temperaturas, dejaba de respirar, se ponía morado. A veces corría súper rápido con los líderes y les decía, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Porque a veces sientes que te desvaneces y llega a entrar un temor en tu corazón. Pero Dios me ha hablado muy fuerte acerca del temor. Y a veces tenemos en alto temores en nuestras vidas, temores a la muerte, a la enfermedad, a la pobreza, te decía hace un rato, y no le tememos a Dios. Y el temor a Dios nos dice que nos libra de la muerte. El temor nos libra de enfermedad. El temor de Dios te da esperanza. El temor de Dios te da prosperidad. Te da vida. Dice, no temas. Nos especifica en el versículo 20, no temas. Tu dificultad, tu prueba no es tan complicada. Sabes, experimentábamos en estas semanas y unos hermanos decían, todo lo que tú estás padeciendo ahora, Jesús lo padeció más grande. El temor a Dios, dice, vino Dios para probarte y para que el temor de Dios crezca en ti. Si tú has estado viviendo sin temor a Dios, si tú has estado viviendo en esta temporada sin tener temor a Dios, ten temor de Dios. Yo te recomiendo que tengas temor de Dios porque te va a ahorrar muchas cosas. El temor a Dios te va a hacer fuerte, te va a traer fortaleza. ¿Vale? Quiero que me acompañes a Lucas. Ajá. Lucas 23:40. Ilia, ¿nos apoyas, porfa? Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, está en la misma condenación? Ok, no sé si recuerden esta historia, pero es la parte en donde está Jesús, está siendo crucificado Jesús, o ya fue crucificado Jesús, y están los otros dos malhechores. Y le dicen, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y este versículo me resonaba un poco, comparado a las pruebas y dificultades que vivimos diariamente. Tal vez no estamos padeciendo lo mismo que Jesús, porque realmente no lo estamos padeciendo, no estamos sangrando tal cual, pero a nuestra percepción es algo complicado, es algo que nos pesa y que nos duele. Es algo que a nosotros mismos decimos, no sé cómo puedo hacer esto. Y nos dice, y en el versículo, el malhechor 1 le decía al malhechor 2, no temes, ni aún a Dios, estando en la misma condenación. A veces estando en dificultades, a veces estando en pruebas, no hemos entendido el temor a Dios. Y el temor a Dios en nuestras vidas es indispensable. El temor de Dios, ¿sabes? Después de este versículo, el malhechor que le preguntaba esto al otro malhechor fue salvo. Jesús después le dijo, en el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El temor de Dios trae salvación. El temor de Dios trae salvación para ti, para tus generaciones. Ahora, ya te hablé mucho del temor de Dios y tú me vas a decir, ¿y cómo obtengo el temor de Dios? Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová.
Quiero que subrayes este versículo y que lo tengas en mente. Y quiero que pienses constantemente en este versículo. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Un espíritu que trae sabiduría, un espíritu que trae inteligencia, un espíritu que trae consejo, un espíritu que trae poder, un espíritu que trae temor de Jehová. ¿Cómo consigues al temor de Jehová? ¿Cómo me lleno del temor de Jehová? Necesitas llenarte del Espíritu Santo. ¿Sabes? Creo que nos hemos distraído mucho en esta cuarentena. No sé qué tanto tú estés buscando a Dios, pero si no, y hay momentos en los que entras en crisis y desesperación y temor, y no temor del bueno, y no temor a Jehová, sino miedo, en el que dices, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Entonces, no has estado llenándote del Espíritu Santo. Hay cosas que nos agobian, hay cosas que nos llenan de temor, pero nos dice que necesitamos primero recordar el Espíritu de Dios. No se oye. No te escuchas. No te escuchas. No se escucha. No se escucha. Ah, ya. Conectar audio. Perdón. Abby, ¿puedes buscar Jeremías 2:19? Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice, tu maldad te castigará por haber dejado a Jehová tu Dios y faltar a su temor. Y es lo que te decía al principio. El no tener temor a Dios no significa que Él te va a castigar. Son las consecuencias de tus actos. Dice, por cuanto te alejaste de Él, por cuanto no lo consideraste, porque dejaste de temor a Dios, tu maldad, no la maldad de Dios, porque a veces dicen que Dios es malo y que por qué si la gente, por qué si Dios existe, ahí está la pandemia, o por qué si Dios existe, hay gente pobre en el mundo, por qué si Dios existe, hay violencia. No es por culpa de Dios, es por tu culpa y por mi culpa, porque dejamos de tener temor a Dios. La situación actual en nuestro país y en el mundo entero no es culpa de Dios, es tu culpa y mi culpa, porque dejamos de tener temor a Dios. Dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Si tú y yo seguimos pecando, si tú y yo seguimos, si tú y yo seguimos sin tener temor a Dios, no esperes que la situación de nuestro país y de nuestro mundo mejore. A lo mejor no podemos hacer que todo mundo crea en Dios. Esa es nuestra misión, recuérdalo. Pero a lo mejor tú y yo en estos momentos estamos encerrados en casa. Tienes que buscar alguna manera de que la gente escuche que es importante tener temor a Dios. Porque te repito, la situación actual, lo que tu familia está viviendo, no es culpa de Dios. Es porque hemos dejado de temer a Dios. Hemos dejado de escuchar su palabra, hemos dejado de orar, hemos dejado de buscarlo.
Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos y tomemos un momento para orar y pedir perdón a Dios. Tal vez tú no estés en este tiempo en el que dejaste de tener temor a Dios. Tal vez tú consideres que has estado viviendo con temor a Dios. Tal vez tú consideres que realmente has estado trabajando en tu temor a Dios, en llenarte del Espíritu Santo, que es quien trae el temor a Dios. Pero si no es así, si tú has dejado de tener temor a Dios, es momento de que pidamos perdón. Es momento de que nos pongamos a cuentas con Dios. Señor, en esta hora clamamos por cada uno de nosotros. Señor, perdónanos si en algún momento hemos dejado de tener temor hacia ti. Si en algún momento hemos apartado nuestros ojos de ti, Señor. Hemos comprendido y entendido que nuestra situación actual no es culpa tuya. Señor, hay gente que dice, y mira, si Dios existe porque hay violencia, si Dios existe porque hay una pandemia. Señor, no es por tu culpa, no es por lo que realmente tú no existas, sino porque nosotros nos hemos alejado de ti, hemos dejado de tener temor hacia ti, Señor. Nuestra maldad se ha sobrevenido sobre nosotros, nuestra rebeldía nos ha castigado, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y desciendas sobre cada uno de nosotros. Tal vez no estamos en el mismo lugar, tal vez no nos encontramos en el mismo cuarto, Señor. Pero estamos en un mismo espíritu y deseamos que venga sobre cada uno de nosotros, Señor. No queremos que nuestro pecado venga sobre nosotros, que nuestra maldad nos castigue, sino queremos llenarnos de tu Espíritu Santo. Queremos recordar cuán importante es tenerte en nuestra vida. Señor, ven y llena nuestras vasijas. Llénanos, Señor, y cúbrenos con tu sangre preciosa. Si algún miedo quiere venir a invadir nuestras vidas, hoy recordamos que tememos solo a un Dios único y poderoso. Señor, desechamos lo que el enemigo quiera poner sobre nosotros. Ayúdanos a temer de ti para ser varones y mujeres perfectas, tal como describiste a Job, porque él temía de ti, tú lo describías como un varón perfecto. Señor, ayúdanos a tener temor de ti y no agobiarnos de cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.